hermanos, voy a pedirles entonces, ya habiendo dicho todo esto, que abran sus Biblias al libro de Malaquías. El libro de Malaquías, ya al final del Antiguo Testamento. De manera que si llegamos a Mateo, solo le damos un par de vueltas a las páginas y encontramos a Malaquías ya al final del Antiguo Testamento. Hay un trastorno del sistema nervioso que, aunque es extremadamente raro, leí que se manifestó en un niño quien no siente dolor. Nosotros podríamos pensar que qué bueno que no se siente dolor, pero eso es extremadamente peligroso, porque el dolor es una especie de alarma que nos informa del peligro, y los padres de este niño viven con él en constante pánico de que pueda caerse, romper un brazo o una pierna, que tenga alguna enfermedad en algún órgano interno y que produzca dolor, pero que él no lo sienta, de manera que eso es extremadamente peligroso. Este niño es insensible al dolor y por lo tanto peligra. Si la insensibilidad a lo que nos afecta físicamente es algo peligroso, imaginémonos de cuán peligroso es esto en el aspecto espiritual. Y eso es precisamente lo que tenemos en el libro de Malaquías. Algo que se desarrolla a través de las preguntas que los judíos del tiempo de Malaquías hacen cuando el Señor ha enviado a Malaquías para testificarles. El libro de Malaquías se lleva a cabo, su contexto histórico es hacia fines del siglo V a.C. El pueblo judío durante ese tiempo continuaba bajo el imperio persa. Era una provincia, un territorio muy pequeño, que era todo lo que quedaba del antiguo reino de David y de Salomón. Hacía aproximadamente, cuando Malaquías ministró, hacía aproximadamente unos 100 años que un reducido número de exiliados habían regresado de Babilonia bajo el liderazgo de Zorobabel. El templo había sido reconstruido con mucha dificultad, pero sí durante ese tiempo bajo el ánimo que les proveyeron a los residentes en Judea en ese tiempo, bajo el ministerio de Ageo y de Zacarías. El templo estaba restituido. Un poco después y un poco antes de Malaquías, personas como Esdras y Nehemías habían llegado y el servicio había sido restaurado. Algunos problemas que existían entre la comunidad habían sido arreglados, pero una vez más ellos continuaban y regresaban a la situación que les había caracterizado por años. Esto de problemas espirituales y cierta insensibilidad a lo que el Señor les indicaba. Las circunstancias en las cuales vivían ellos en ese tiempo, hacia fines del siglo V a.C., eran en cierta forma desanimadoras, tanto en lo político como en lo económico. En lo político porque permanecían bajo el imperio persa, y en lo económico porque evidentemente las promesas que Dios les había hecho años antes a través de los profetas en cuanto a bendición no se estaban realizando. Entonces, la combinación de todas estas cosas llevaron a ese problema de insensibilidad. Y resumiendo el mensaje de Malaquías en este libro, podríamos verbalizarlo de esta manera. La espera
por la realización de las promesas, la conformidad con el tradicionalismo en el cual ellos habían caído y la falta de una verdadera experiencia espiritual llevó a Judá, al pueblo de Judá en ese tiempo, a un estado de insensibilidad a la persona y a la actividad de Dios. Por lo que él entonces envió a Malaquías para reprenderlos y ofrecerles el remedio a su insensibilidad. Bueno, nos preguntamos, ¿qué tiene que ver esto con nosotros hoy? Siempre que estudiamos la palabra del Señor, lo primero que hacemos es estudiar cuál es el contexto en el cual aquello se realizó en ese tiempo, pero tenemos que hacernos la pregunta, entonces, ¿qué es lo que el Señor a través de eso nos está diciendo a nosotros hoy día? Y la aplicación que veo y que quisiera que explorásemos en el estudio de esta profecía en esta mañana, la idea que quisiera dejar con ustedes y en la mente de todos nosotros es que mientras que nosotros aguardamos el cumplimiento de las promesas, porque así es, ¿no? Nosotros estamos en estos momentos aguardando las promesas que el Señor nos ha hecho. Mientras aguardamos esas promesas, el cumplimiento de ellas, entonces estemos, hermanos, estemos conscientes de la persona de Dios y sus atributos y respondamos a esa persona y sus atributos de una forma apropiada. De no hacerlo, entonces caemos en ese estado de insensibilidad que caracterizó al pueblo de Judá en ese tiempo. Veamos en detalle los principios para aplicar en nuestra vida. Leemos en los versículos 1 al 5 del capítulo 1. Profecía de la palabra de Jehová contra, noten ustedes, contra Israel por medio de Malaquías. Dice el Señor, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? No, y ahora el Señor contesta, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Y continúa, leeremos los otros dos versículos, 4 y 5, dentro de unos minutos. Pero veamos, hermanos, que el Señor tiene algo que decir por medio de Malaquías en contra de Israel. Y la razón es porque ellos han abandonado su dedicación, su fidelidad al Señor. No es que hubiese falta de religión. Ellos siempre fueron religiosos, siempre llevaron a cabo los rituales que se habían especificado en el Antiguo Testamento, pero mayormente en forma tradicional y no necesariamente de la forma en que el Señor los había prescrito, ni tampoco con la intención de corazón que el Señor demandaba. Pero la religión continuaba, el tradicionalismo estaba presente. Pero el Señor, en vista de eso, envía a Malaquías para darles una profecía que va en contra de ellos, y la esperanza, obviamente, que el Señor, cuando el Señor siempre mandaba un profeta, era que ellos se convirtieran y regresasen al Señor. Pero bien, existía entonces esa falta de comunión entre el pueblo de Judá y el Señor. Era necesaria una reconciliación, que fue precisamente lo que los profetas continuamente anunciaban y deseaban, una reconciliación de parte del pueblo hacia el Señor. Y noten ustedes, qué mejor manera de iniciar una reconciliación que comenzando con una declaración de amor. El Señor le dice en el versículo 2, yo os he amado. Pero de inmediato, con la pregunta que ellos hacen, dan a conocer su insensibilidad a la realidad de lo que el Señor ha hecho hacia ellos. Porque preguntan,
¿en qué nos amaste? Imaginémonos hacer tal pregunta a la luz de todo lo que el Señor había hecho para Israel. Desde el momento que Él escogió a Abraham, Isaac, Jacob y sus descendientes para bendecirles, para llevarlos a la tierra de la promesa, Él comunicó su amor hacia ellos. Desde el momento que los sacó de Egipto. Por ejemplo, permítanme leer Deuteronomio capítulo 7. Ustedes escuchen, sabemos que el tiempo apremia y por eso no vamos a ver todos estos versículos uno por uno, pero permítanme leerlo. Deuteronomio 7, versículos 7 y 8. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Él ha hecho esto porque os amó y ha deseado guardar las promesas que hizo a vuestros antepasados. Y así continuamente Él estuvo demostrando su amor hacia ellos, a pesar de su infidelidad en el desierto, a pesar de su murmurar, a pesar de toda su rebelión, a pesar de el becerro de oro y todas aquellas cosas que sucedieron. El Señor continuamente demostró su amor hacia Israel. En Oseas tenemos un versículo muy interesante, cuando el Señor dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Dios soberanamente escogió a Israel, le formó en una nación, le sostuvo en el desierto, le proveyó una tierra en la cual deseaba de colmarles de bendiciones. Pero eso la generación de Malaquías lo había olvidado. Y ahora tienen la osadía de preguntar, ¿en qué nos amaste? Es similar quizás a la pregunta que algunos adolescentes hacen cuando sus padres les dicen, mira, te digo esto porque te amo y no quiero que caigas en esta dificultad y que te metas en problemas. Y las palabras de que te amo y deseo lo mejor para ti parecen muchas veces entrar por un oído y salir por el otro. Pero Israel ya no era un adolescente, ya no era un niño. Por siglos, por más de un milenio había existido como pueblo. Y el Señor había demostrado ese amor hacia ellos. Entonces, cuando ellos preguntan, ¿en qué nos amaste?, el Señor está listo para contestarlo. Y les dice, Él les contesta con una pregunta también. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Y luego comienza a decirles, recordarles lo que sucedió. Sabemos que Jacob y Esaú eran hijos de Isaac. Ambos eran gemelos, aunque uno había nacido primero. Esaú era el primogénito, pero el Señor en su soberanía había escogido a Jacob para ser aquel descendiente de Abraham sobre el cual la bendición habría de llegar. Ahora bien, hay una palabra muy interesante en este versículo 3, donde dice, y a Esaú aborrecí. Tenemos que tener cuidado. Esa expresión no necesariamente significa lo que nosotros pensamos hoy día y la forma en que la usamos cuando alguien dice odio tal cosa o odio a tal persona. Esa no es la idea. Permítanme demostrarles eso yendo a Génesis capítulo 29. Génesis capítulo 29, donde tenemos el uso de la misma expresión y que claramente nos indica que no significa odio o algo similar. Génesis capítulo 29.
versículos 30 al 33. Esto con relación a Jacob cuando fue allá a Mesopotamia y fue y estuvo trabajando para poder casarse con Raquel, pero Labán lo engañó y todo eso. Dice versículo 30, y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Ahora noten el versículo 31. Y vio Jehová que Lea era, ¿cuál es la palabra? Menospreciada. Esa es exactamente la misma palabra que en Malaquías los traductores de Reina Valera traducen como aborrecer o aborrecí. El mismo verbo. De manera que la idea de aborrecer, como lo traducen en Reina Valera, es una expresión usada para indicar que alguien no es recipiente del mismo grado de amor que otra persona, pero no necesariamente que es aborrecida como pareciera al leer Reina Valera. Y podemos ver eso también en el Nuevo Testamento, cuando el Señor dice que si alguno no aborrece a su madre, su padre, hermanos, el Señor no está diciendo que se desprecie a tal persona, pero que más bien se considere el grado de dedicación y de amor que se tiene a tal persona en comparación a lo que se tiene al Señor. Y esa es la idea aquí. De manera que el Señor, de una forma soberana, escogió para bendecir de una forma más grande a Jacob que a Esaú. Esaú, desde luego, vino a ser el padre de los edomitas, así como Jacob vino a ser el padre de los israelitas o del pueblo de Israel. Y obviamente Esaú mismo no ayudó mucho a que el Señor pudiese bendecirlo, porque en primer lugar él despreció lo que el Señor le había concedido como primogenitura, lo cual era algo muy importante en esa cultura y en el contexto del Antiguo Testamento. No solo eso, sino que también vino a ser un acérrimo enemigo de Jacob. ¿Se acuerdan cuando los israelitas iban en camino hacia la tierra prometida y querían pasar por el territorio de Esaú, que era su hermano? No, ellos dijeron, no pasaréis, porque si intentáis hacerlo, venimos en contra de vosotros con un ejército. No solo eso, sino que cuando Jerusalén estaba siendo destruida por los babilonios en 587 a.C., los edomitas, los descendientes de Esaú, participaron en el saqueo de Jerusalén, de manera que ellos mismos no ayudaron en que el Señor les bendijera de una forma más grande. Pero bien, el Señor les demuestra que con todo lo que ha hecho y en la forma en que Él trató con aquellos dos descendientes de Isaac y la forma en que bendijo a uno, eso les indica que Él les amó. Versículo 4 dice que cuando Edom, es decir, los descendientes de Esaú, los edomitas, dijeren, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Ya cuando Malaquías estaba escribiendo, dentro de unos años después de eso, el territorio de Edom quedó prácticamente abandonado por los edomitas cuando ciertas tribus árabes arrasaron con el territorio y los que se llaman los nabateos vinieron a implantar su poder, su autoridad sobre el área. Los nabateos los conocemos
hoy día en base a cierto lugar al cual quizás aún algunos de ustedes han ido a visitar. ¿Cuántos han ido a Petra? Petra, tenemos ahí a la hermana Raquel. Bueno, fueron los nabateos los que vinieron a sustituir los que vivían en esa región que originalmente eran los edomitas. Entonces el Señor está prediciendo desde ya ese momento que aunque Edom diga, nos vamos a levantar y vamos a hacer tal y tal cosa, el Señor dice no, porque serán los israelitas, los descendientes de Jacob, a quienes yo he prometido bendición, los que tendrán y recibirán tal bendición. De eso es lo que se trata el libro de Abdías, ese libro tan chiquitito, la profecía del Señor contra Edom a causa de lo que han hecho en contra del pueblo de Israel. Entonces, el punto es que el Señor demuestra que ha amado a Israel a través de la historia. No hay absolutamente ninguna duda. Bien, creo que eso también nos da a nosotros un punto de partida para nuestra vida espiritual. ¿Acaso no hemos sido nosotros amados por el Señor? ¿Acaso no nos ha demostrado Él que Él nos ama? El punto de partida para nosotros haber venido a Cristo quizás fue cuando primeramente escuchamos esas palabras de que de tal manera amó Dios al mundo. Amó Dios al mundo, que ha llegado al punto de haber dado a su Hijo unigénito. Y como resultado de eso, hemos hecho conciencia de la realidad de tal cosa y hemos aceptado a Cristo como Salvador. A Romanos 5:8, Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios, quien es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos da vida juntamente con Cristo. De manera que así como el Señor podía decirle a los judíos de ese tiempo, aquí está la prueba de que en realidad os he amado, nosotros podemos ver, tanto en la Escritura como en nuestra experiencia al haber recibido a Cristo como Salvador, de que en realidad Él nos ha amado. Y el punto para nosotros aquí, hermanos, es para responder correctamente a la persona de Dios y sus atributos. Entonces, no olvidemos el amor de Dios. Que no se nos olvide jamás que el Señor nos ha amado y que Él nos ama y que Él desea bendecirnos, y por lo tanto nosotros debemos de responder a ese amor de una forma que es apropiada y que le ha de glorificar a Él con todo lo que hacemos, dándole continuas gracias y agradecimiento. En segundo lugar, comenzando con el versículo 6 hasta el versículo 14, una porción relativamente extensa y que el tiempo a lo mejor no nos va a permitir ver en detalles, pero encontramos aquí el principio para nosotros de que no debemos de menospreciar la grandeza de Dios. No menospreciemos la grandeza de Dios. Sabemos, hermanos, que los hechos son los que cuentan. Las palabras muchas veces salen sobrando. Lo que hacemos comunica más que lo que decimos. Y si lo que decimos es contrario a lo que hacemos, no habrá cantidad de palabras que justifiquen o invalide nuestras acciones. Esa era la situación de los judíos en ese tiempo. Noten cómo el Señor les dice en el versículo 6. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Eso es lo normal, dice. Eso es lo natural. Eso es lo que debe ser. Ahora bien, él pregunta, él dice, si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor
dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, el Señor les dice, vosotros habéis demostrado con vuestras acciones que aunque yo soy Padre, aunque soy Señor, no me honráis ni me teméis. Vuestras acciones niegan todo lo que vosotros podáis decir. Ciertamente los judíos habrían dicho, y quizás aún muchos dirán hoy, sí, creemos en el Señor, le honramos. Y podemos pensar particularmente hoy en los judíos ortodoxos que con todo lo que tratan de guardar, piensan demostrar así su honra al Señor y su sumisión a Él. Pero la situación ¿es acaso lo que se dice y aún algunas cosas que se hacen una verdadera demostración de esa sumisión al Señor? Evidentemente, en el tiempo de Malaquías, los sacerdotes, que eran los que dirigían al pueblo en la adoración al Señor, estaban con lo que hacían, en vez de honrar al Señor, menospreciar el nombre de Él. Pero había insensibilidad en cuanto a ello. No se percataban de que lo que hacían menospreciaba al Señor, porque preguntan en el versículo 6, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Será posible? ¿En qué lo hemos hecho? No hemos hecho nada malo como para que tú digas tal cosa. Y el Señor les contesta en el versículo 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, el Señor les contesta, y ahora ellos, una vez más, insensibles a la realidad, hacen otra pregunta. ¿En qué te hemos deshonrado? Y una vez más el Señor les presenta la prueba, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Ahora, en los próximos versículos, Él les va a demostrar cómo es que le menosprecian y cómo es que consideran los sacrificios del Señor despreciables. Les dice el versículo 8, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? La respuesta habría tenido que ser obvia. Claro que sí era malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Claro que sí. Claro que sí era malo. El Señor les presenta la prueba que ellos estaban ignorando. Pensaban que con lo que hacían estaban honrando al Señor, pero no se habían percatado de la santidad del Señor y de lo que Él y su persona, su grandeza requería. Y hacían lo que ellos pensaban sería aceptable, pero que en realidad no lo era. Por lo tanto, el Señor les lanza un desafío a mitad de ese versículo 8. Noten el desafío que el Señor les hace cuando dice, preséntalo pues a tu príncipe. Hazlo. Ve a donde el gobernador y presenta a él lo que me presentáis a mí. ¿Creéis que lo va a aceptar y que va a estar complacido con lo que lleváis? Les pregunta, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Y una vez más, ¿cuál habría sido la respuesta? No. Era imposible que ellos pudiesen complacer a algo con cosas que no eran dignas de la persona a quien se las presentaban. Nosotros, cuando tenemos cierto respeto, cierta admiración por alguna persona y deseamos expresarle nuestro sentir, entonces buscamos presentarle o hacer algo por esa persona o hacia esa persona, algo que sea digno de esa posición.
no vamos a darle lo peor, porque haciéndolo estamos dejándole saber que en realidad no le apreciamos, que en realidad no reconocemos su dignidad. Y era precisamente lo que estas personas estaban haciendo. Pero en su mente y en su corazón no se habían percatado de ello, eran insensibles a la grandeza del Señor. Entonces, en vista de esa falla, el Señor les dice en el versículo 9, ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. El Señor les da la oportunidad para arrepentirse de la insensibilidad en la cual han caído. Y Él pregunta una vez más, pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? ¿Cómo será posible que le agradéis cuando continuáis en este patrón de irreverencia? No es posible que le agradéis de tal forma. Había llegado a tal grado la forma en que trataban ellos al Señor con las ofrendas que llevaban al templo, que noten ustedes el deseo que el Señor expresa en el versículo 10. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas? Y aquí nos falla Reina Valera en su traducción. Aquí debe de decir, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas para no encender mi altar? Por eso es que ellos traducen alumbre mi altar de balde, pero literalmente es para no encender mi altar. En otras palabras, preferiría, dice el Señor, que alguien de aquí, de entre vosotros, se levantara, fuese a cerrar las puertas del templo para que nadie viniera a poner una ofrenda y a encender las ofrendas. Prefiero nada, dice el Señor. Prefiero el templo cerrado en vez de que continuéis haciendo lo que estáis haciendo y demostrando vuestra irreverencia y falta de sensibilidad a la grandeza que yo poseo, dice el Señor. Hermanos, eso es algo que nos debe de hacer pensar en nuestra adoración al Señor. Es como que si el Señor fuese a decir a la iglesia hoy día, preferiría que se cierren las puertas y que nadie entre en vez de que vosotros vengáis y comencéis a hacer esto y hacer el otro y decir que me alabáis y todo lo demás, porque no lo hacéis con la reverencia que mi grandeza demanda. Se hace necesario entonces que nosotros seamos sensibles a todo lo que Dios es, a la grandeza que Él ha mostrado, no solo como creador del cielo, de la tierra, del universo, sino como el Dios que se ha dignado a recogernos de el pecado en el cual hemos estado y que nos ha dado la bendición de perdón de pecados y de vida eterna. Y que por lo tanto nosotros en un continuo fluir de adoración y de agradecimiento le rindamos todo el honor, toda la honra que Él se merece. Debemos estar conscientes de esa grandeza. Y el Señor continúa enfatizando tal cosa al decir en el versículo, noten en el versículo 10, después de haber dicho, preferiría que cerraran las puertas del templo, dice, yo no tengo complacencia en vosotros. Qué trágico que para aquellos que se consideran pueblo de Dios, el Señor les diga, yo no tengo complacencia en vosotros. Ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Y Él ahora explica, noten el versículo 11 como comienza.
Esa palabra es importante. Siempre que la encontremos en nuestro estudio bíblico, tenemos que preguntarnos, cuando usted encuentre un por qué, pregúntese por qué. ¿Por qué está ese por qué allí? Está indicando una razón por lo que se ha dicho anteriormente. Por esto es que yo no aceptaré vuestra ofrenda. Por esto es que no tengo complacencia en vosotros. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso. En realidad la traducción ahí debe de ser, y en todo lugar será ofrecido, porque en realidad no se estaba ofreciendo en ese tiempo, y esta es una forma verbal en el hebreo que puede traducirse en tiempo futuro, y creo que es esa forma en que debe ser así. Se ofrecerá. Llegará un tiempo cuando, en vista de la grandeza del Señor, todas las naciones, entre las naciones, se ofrecerá, se traerá ofrenda al Señor, ofrenda limpia. Y una vez más, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Ahora el versículo 12. Noten cómo comienza. Comienza con esa conjunción y, pero esa es una letra en el idioma hebreo que en realidad puede traducirse, y muchas veces así se hace, como la palabra pero, indicando un contraste. Y creo que en vista del contexto, el contexto es el que determina el significado de las palabras. Y así es el caso aquí. En vista de que lo que ha dicho en el 11 y en vista de lo que ellos hacen, lo que aquí tenemos es un contraste. Pero el Señor dice, mi nombre es grande entre las naciones, pero vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová y su alimento es despreciable. Y quizás no que lo habían dicho verbalmente, pero que lo habían demostrado con sus acciones. Y por eso decíamos al principio, hay veces, muchas veces, cuando nuestras acciones hablan en una manera mucho más fuerte que lo que nuestras palabras puedan decir. Y en este caso, esa era la situación. Sus acciones estaban indicando que ellos despreciaban la mesa del Señor, es decir, las ofrendas que le traían, no la consideraban como lo que en realidad representaba en vista de la persona del Señor. Versículo 13, habéis además dicho, y una vez más, es posible que no lo hayan dicho verbalmente, pero que con sus acciones lo hayan demostrado. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. ¡Qué fastidio! ¡Qué carga! Preferiría no tener que hacerlo, pero al fin y al cabo, como se supone que tengo que hacerlo, pues voy a hacerlo. Y me despreciáis en esa forma, dice Jehová de los ejércitos. Y trajiste, repite una vez más, lo que ellos han traído y con lo que demuestran su falta de reverencia, lo hurtado, o cojo, enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Es la pregunta retórica. Es decir, la respuesta ya está implicada y la respuesta es no, no puede el Señor aceptar tal cosa. Como resultado de eso, entonces, Él pronuncia una maldición sobre el pueblo insensible, el pueblo que no reconoce la grandeza de Dios ni se percata del amor que Él les ha mostrado, diciéndoles, maldito el que engaña, es decir, el que intenta engañar al Señor, trae algo que es indigno de la persona del Señor, como que si lo van a engañar, como que si Él no se va a dar cuenta de que lo que traen no es lo que deben de traer. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, lo peor, lo que le sobra.
Y una vez más, noten la palabra que sigue. Porque. Y repite la razón de todo esto. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Hermanos, también hay un gran punto de referencia, un punto de aplicación para nosotros en esto. Y es que lo que cuenta es nuestra actitud hacia el Señor en reconocimiento de lo que Él es. Si no es así, si no reconocemos esa grandeza del Señor, estamos en las mismas condiciones que Israel estaba, expuestos al rechazo y a la reprensión divina. En el Salmo 51 leemos que los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, es decir, quebrantado, y luego se nos dice que al corazón contrito y quebrantado, tú, oh Dios, no despreciarás. Tenemos ese espíritu nosotros, contrito y quebrantado por el pecado que quizás hemos cometido contra el Señor y la falta de reverencia que hemos demostrado en una forma u otra, porque mientras vivamos en este mundo en el que estamos acosados con toda clase de situaciones que son contrarias al Señor, estamos en peligro de caer de una forma u otra en actitud, en pensamiento, en palabra, en algo que no sea digno de lo que Él es. Pero acerquémonos a Él contritos de corazón, reconociendo todo lo que Él es y dándole gracias por lo que Él ha hecho. La Biblia hace un llamado a una conducta que sea afectada positivamente por la realidad de la persona de Cristo. Escribió Pablo: renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardamos las promesas, pero hagámoslo conscientes de la persona de Dios, de la persona de Cristo, y respondiendo a lo que Él es en forma que sea aceptable a Él. Oremos.